amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Buenos días, hoy viernes 29 de mayo del 2020. Vamos a ver la clase número 4 de física para grado 10º de la jornada de la mañana. Seguimos. Vamos a iniciar el micrófono por... Bueno, la clase de física por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a continuar con el tema que teníamos. El tema principal es el movimiento en una dirección. Todo lo relacionado con los movimientos que hemos venido estudiando. Entonces, traemos el nuevo tema. El movimiento rectilíneo. Desde un principio habíamos hablado sobre el movimiento en la antigüedad. En la antigüedad, el ser humano ha estudiado los fenómenos relacionados con el movimiento. La cinemática, ojo, estoy hablando aquí, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento. Hoy sí lo vamos a ver ya un poquito más a fondo. Movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo provocan. Se encarga de abordar el estudio de las magnitudes involucradas. O cuando digo las magnitudes involucradas en el movimiento, como por ejemplo la velocidad y la distancia recorrida. Hoy sí vamos a mirar eso en relación a las proporcionalidades que habíamos visto anteriormente. Vamos a poner unos puntos de referencia porque hay unos sistemas de referencia en física. Un sistema de referencia es un sistema coordenado en 3 dimensiones. ¿Recuerda cuando hablamos de las 3 dimensiones? Perfecto. Al principio en figuras y funciones y gráficas, ¿recuerdan? Bueno, por eso fue que yo les di primero estos temas. De tal manera que la posición de un punto cualquiera, P, en cierto instante de tiempo, está determinada por sus 3 coordenadas cartesianas. ¿Recuerdan? La X, la Y y la Z. Bueno, perfecto. Esto lo dibujamos en unos cuadritos. Perfecto. Esa es una referencia, es un sistema de referencia para los ejercicios. Para medir el tiempo es necesario, lógico, un reloj, ¿sí o no? Por ende, también forma parte de un sistema de referencia. Ahora, también tenemos cuerpos puntuales en física. Un cuerpo puntual o partícula material es un objeto que consideramos sin tamaño, el cual puede tener un movimiento. A ver, para algunos es extraño esto de cuerpos puntuales. Bueno, vamos a considerar un cuerpo como puntual. No se necesita que sea pequeño. Más aún, un mismo cuerpo puede ser considerado como puntual o no, si su tamaño es relevante, o sea, importante para explicar el fenómeno que se esté estudiando. Así, por ejemplo, pongamos el caso, el tamaño de la Tierra es fundamental para descubrir su movimiento de rotación, ¿sí o no? Perfecto. Mientras que a pesar de su tamaño, podemos considerar la Tierra como un punto, si queremos estudiar la órbita. Exactamente, o sea, sería un puntico para estudiar la órbita que describe alrededor del Sol. Imagínense, la magnitud del Sol. La Tierra será un puntico por allá que de pronto, tan pequeñito que de pronto ni lo podemos ver. ¿Sí o no? Y sin embargo existimos, que es lo que quiere decir ahí. ¿Ya? Pero tiene sus movimientos.
Entonces, esto se puede considerar como un cuerpo puntual, mirándolo desde esta magnitud en la parte que si queríamos estudiar la órbita que describe alrededor del Sol. La Tierra sería un punto de referencia, un cuerpo puntual para este sistema referencial. Okay. Ahora vamos a meternos en lo que tiene que ver con las distancias y las trayectorias. Título: la trayectoria y la distancia recorrida de un cuerpo o de un objeto. Cuando un objeto se mueve, ocupa diferentes posiciones sucesivas mientras transcurre el tiempo. Eso es lógico. Es decir, que durante su movimiento describe una línea, ¿sí o no? Recuerden que yo siempre le he dicho, una línea. Si yo estoy aquí y me traslado para acá, ¿qué hubo aquí? Una trayectoria y una distancia, y a la vez hay un tiempo también para poderme desplazar desde esta parte. Todo eso lo tiene el sistema físico. Entonces, definamos qué es la trayectoria. La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento. Bueno, entonces, considerando la trayectoria descrita por el objeto, el movimiento puede ser, primero, rectilíneo, cuando su trayectoria describe una línea recta. Curvilíneo, cuando su trayectoria describe una línea curva. ¿Ok? Una línea curva. El movimiento curvilíneo puede tener varias definiciones. Curvilíneo puede ser circular si la trayectoria es una circunferencia, un círculo, podríamos también, digamos, de esta forma, como ocurre en el extremo de una manecilla del reloj, por ejemplo. El movimiento curvilíneo también puede ser elíptico, si la trayectoria es una elipse. Recuerden como sucede en el movimiento planetario, ¿sí? Así, que se van esos movimientos que nos expresaron en los dibujos donde están los planetas, que tienen unos movimientos elípticos. Perfecto. Y el parabólico sería el movimiento curvilíneo parabólico, si la trayectoria es una parábola. Ya ustedes estudiaron lo que es parábola en matemáticas, ¿recuerdan? Bueno, perfecto. Son las formas así de una, parecen curvas y no, ¿ya? O esa es una situación parabólica. Como el movimiento de los proyectiles, ¿recuerdan? Cuando un proyectil que sale se ejecuta, esto puede ser un movimiento parabólico. O así. Ahora vamos a definir la distancia recorrida. La distancia recorrida por el objeto es la medida de la trayectoria. Ojo lo que dice. Allá definimos la trayectoria. Acá vamos a decir la medida de la trayectoria es la distancia recorrida. Ok. Hay que tener en cuenta esa parte. Ahora, título, el desplazamiento. Si miramos bien la imagen en donde estamos ahora mismo en la pantalla, ahí tenemos una trayectoria, ¿sí o qué? Perfecto. Esta es la trayectoria. Miren aquí, que es lo que hemos estado hablando. Esta trayectoria tiene un movimiento curvilíneo parabólico, ¿sí o no? Perfecto. Okay. Entonces el desplazamiento, hagamos que es el desplazamiento, que se representa por un objeto que pasa de la posición P1, aquí de la posición P1 a la posición P2, describiendo un movimiento curvilíneo, o sea, esta parte. Esto sería un movimiento curvilíneo parabólico. Entonces esa es la trayectoria. Al unir las posiciones P1 y P2 mediante un segmento dirigido. El segmento dirigido, ¿cuál es? Es este que está aquí. ¿Sí?
Entonces esto indicará el cambio neto o la variación de la posición del objeto, es decir, su desplazamiento fue de aquí para acá. Perfecto, y ahora sí sabemos que es desplazamiento y trayectoria y la distancia recorrida. En este dibujito está bien explicadito esa parte. Aquí tenemos, recuerden, las 3 dimensiones para ejecutar el cuadrito este que está aquí. Este es un plano cartesiano de 3ª dimensión hasta el momento. ¿Sí? Ahora vamos a definir qué es desplazamiento. El desplazamiento de un móvil es el segmento dirigido que une 2 posiciones diferentes de su trayectoria. Para describir el desplazamiento de un objeto se requiere especificar su medida e indicar su dirección. Eso es lógico, como lo dijimos ahí en el cuadrito que acabamos de ver. Por esta razón se representa por medio de un segmento de recta dirigido denominado vector. ¿Cuál es este vector? Este que está aquí. Este que está aquí. Ese es el vector de desplazamiento. Por lo tanto, el ejemplo es, para el caso del movimiento representado en la figura anterior, la distancia recorrida es la medida de la línea curva descrita por el objeto en su movimiento. Perfecto. Y el desplazamiento es el segmento dirigido que va desde la posición inicial P1 hasta la posición inicial P2. Esto lo acabamos de ver en este cuadrito. Seguimos. Ahora, la distancia recorrida y la medida del desplazamiento coinciden únicamente cuando el movimiento se produce en línea recta, así como está en esta imagen que está acá. Solamente coinciden cuando es línea recta y es en un solo sentido, así como lo está haciendo este carrito que está aquí, que es en este sentido para acá. Entonces, en esta unidad nos referimos únicamente a movimientos rectilíneos. Estos movimientos se representan sobre el eje X, recuerden, de tal manera que la posición de un objeto que se especifica por el valor de X. Por lo tanto, ese es el valor que siempre vamos a buscar. Bueno, ahora acordémonos de una herramienta matemática muy espectacular, que es esta. ¿Ustedes recuerdan de estas variaciones de movimiento? Perfecto. En matemática, la vimos que si un móvil está en una posición X1, o sea, en una posición inicial, y pasa a una posición secundaria, o sea, X2, la variación de la posición, que sería la variación de la posición en relación al eje X, estaríamos diciendo que la última posición menos la posición inicial. Eso es lo que quiere decir esta herramienta matemática. Ya acá en física sí queda demostrada como debe ser. De pronto en matemática se le explican como variables o algo así. Pero acá es una variación de posición. De igual manera, la expresión de variación de tiempo indica la variación del tiempo, o el desplazamiento del tiempo, o el tiempo transcurrido. Tiene 3 definiciones prácticamente. También es igual a lo mismo de la variación de posición. El tiempo, pues lógicamente la variación del tiempo está indicada por el tiempo final y el tiempo inicial, restándose, para que nos dé el verdadero tiempo transcurrido. Okay. Entonces, la razón del cambio involucra 2 cantidades, que indica que tan rápido varía una de ellas con respecto a la otra. Entonces, ya tenemos 2 variaciones. Estas variaciones las vamos a utilizar, chicos. Ojo con estas fórmulas. Hay que tenerlas pendientes. Vayan apuntando todo eso. Como les digo, esto es una herramienta matemática para el ejercicio que vamos a hacer. Ahora vamos a definir otra, que es la rapidez y la velocidad. Ya tenemos trayectoria, desplazamiento, ¿sí o no? Bueno, ahora vamos a ver la rapidez y la velocidad. Los términos rapidez y velocidad se usan indistintamente en la vida diaria, pero en física es necesario hacer distinción entre ellos.
el término velocidad se usa para representar tanto la medida, o sea, el valor numérico y la unidad, como la dirección en la que se mueve el objeto. Por otro lado, la rapidez hace referencia solo a la medida de la velocidad con que se mueve el objeto. ¿Ya entendieron la diferencia? Perfecto. Ahora, la rapidez, definamos la rapidez. La rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito aquí. Supongamos que con dos amigos presencian una carrera automovilística y cada uno se ubica al borde de la vía de tal manera que el primero se encuentra a 40 metros de la salida, o sea, se encuentra a 40 metros de la salida, o sea, en el eje X. ¿Recuerda cuando hicimos el dibujito allá? Y los demás se ubican separados entre sí 40 metros, o sea, cada uno tiene 40 metros. Para cada uno hay un trayecto, que va a ser el trayecto 1, el trayecto 2 y el trayecto 3. ¿Sí? Que cada uno tiene una posición completamente diferente. Ahora, imagina también que cada uno cronometra el tiempo que emplea un vehículo en recorrer la distancia que existe entre el punto de salida y su posición. Aquí miramos en esta tablita los puntos. Por ejemplo, vamos a colocarle que cada uno, trayecto 1, de acuerdo al tiempo, el tiempo que utilizó fueron 5 segundos, por ejemplo, o 5 minutos, vamos a ponerle 5 minutos. Ok, ¿qué pasó? Que para el trayecto 2, él llegó a los 9.5, o sea, llegó a los 9.5, 9.9, y en el trayecto 3, esta posición llegó al tiempo de 13,9. Perfecto. Esos son los tiempos que utilizaron. Perfecto. Okay. Ahora que digamos, el primer trayecto estuvo desde la parte inicial, que fue 40 metros. ¿Recuerda? Me dice que todos van y se ubican separados entre sí 40 metros cada uno. Entonces, cada uno va a utilizar 40 metros o 40 metros. ¿Listo? Perfecto. Esta es la tablita que tenemos como referencia de estos valores indicados. Entonces, en base a estos valores, vamos a calcular. De acuerdo a recuerda a la imagen esta, entonces, de acuerdo a estas fórmulas que tenemos aquí, vamos a calcular en base a esta tablita que hicimos. Entonces vamos a trabajar esta parte. Entonces, es posible calcular las variaciones de las posiciones y de los tiempos registrados en la tabla anterior. ¿Listo? Entonces, para X1 tenemos que empezó de 0, primer trayecto 40 y 40 metros más. En el X2 empezó desde 40, recuerda, la posición 2 a la posición siguiente y así. Y estos son los valores de cada uno. Ok, que utilizaron en metros. Ahora, empezó el tiempo en 0. Para el primer trayecto utilizó 5, ¿recuerdan? Ah, perfecto. Y para el segundo trayecto utilizó para el tercer trayecto, a medida que fue avanzando, utilizó 9.9 segundos. Ok, ahora, estos serían los primeros tiempos. Los segundos tiempos estaría, para el segundo tiempo, baja acá y baja acá. Así. Okay. Vamos a hacerlo de tal forma que ustedes lo vayan indicando mejor. Primer tiempo, 0. Segundo tiempo baja a la posición 1 del siguiente móvil. Y la posición 3 de este móvil baja al segundo de este, para que puedas entrar a los 120 metros. Ahora, en los tiempos, empezamos el tiempo 0,
dice que fue 5 segundos, 5 minutos, entonces esta pasa a la posición inicial del tiempo 2 y esta pasa a la posición secundaria del tiempo 2. Teniendo estos valores, y este sería el tiempo final. Me dice, utilicemos las fórmulas. Utilizando la fórmula, ubicamos para el tiempo en relación a la distancia recorrida de la variación en base a la X. Entonces el primer desplazamiento sería 40, que es el desplazamiento 2, menos 0, que sería este, menos este, y me da 40. Todos me dan 40. Si lo ve que aquí hay una constante. Perfecto. Y así para los demás. Ahora, en relación al tiempo, podemos utilizar la fórmula esta. Tomamos los valores de acá. Damos el tiempo 2 menos el tiempo 1. Así para esto. El tiempo 2 menos el tiempo 1. Aquí el tiempo 2 menos el tiempo 1. Perfecto. Y nos va dando los valores que realmente se utilizaron en cada trayecto. ¿Sí? El primer trayecto recorrió 40 metros, utilizando 5 minutos. El segundo trayecto utilizó 40 metros más, utilizando 4,9 minutos. Y el tercer trayecto utilizó 40 metros, los mismos 40 metros, y el tiempo que se utilizó fueron de 4 minutos. Ok. Teniendo todos estos valores, ahora, esta sería la distancia y este sería el tiempo transcurrido. Ahora, nos vamos para esta fórmula. Al calcular el cociente entre la distancia recorrida por el movimiento y el tiempo transcurrido, se obtiene que el valor determinado de la rapidez media, vamos a ver que es la rapidez media. Ok. Aquí me dice que la rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida y el móvil, por el móvil, y el tiempo empleado en recorrerla. O sea, ¿cuál es la distancia recorrida? Está en estos valores. ¿Y cuál es el tiempo empleado? En estos valores. Las distancias son estas y los tiempos son estos. Perfecto. Entonces, esos son los que vamos a cambiar acá, en la rapidez media. Ojo, la rapidez media se representa con la letra B pequeñita. B pequeña o B, como dice usted. B pequeña. Así, si se les hace mejor decir así, pues no hay problema. Entonces seguimos. Ahora, siguiendo con el ejemplo, ahora pasamos esa partecita de lo último acá. Y hagamos la rapidez media. Perfecto. Utilicemos esta parte. Utilizando la fórmula esta, empezamos a hacer esto de aquí. ¿Ok? Entonces, la primera sería, para esta, sería 40 sobre 5 es igual a 8. Y esta es la parte que está aquí. ¿Ok? Ahora, el otro. El otro, utilizando esta fórmula, tomamos este valor y este valor. Entonces, ¿cómo sería? Sería igual a 40 entre 4,9. Y esto sería igual a 8,2. Este es igual al que está aquí. ¿Sí o no? Y así para el otro. Ya saben cómo hacer el otro. Entonces ya la velocidad, la rapidez media de este ejercicio es estos valores que están aquí, utilizando la fórmula que estábamos mirando ahí. Entonces, con la rapidez media nos referimos a la relación
rapidez media nos referimos a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado, así como lo dice esta fórmula que está aquí. ¿Sí? Eso que está ahí, vamos a explicar esta fórmula que está aquí. Entonces, dice, con la rapidez media nos referimos a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en un intervalo de tiempo para cada uno. O sea, para cada uno hay un intervalo de tiempo perfecto para cada rapidez, que son estos intervalos, vean. Okay. Sin embargo, para el movimiento de un objeto podemos describir la rapidez como la que se mueve en un instante determinado. ¿Cuál es el instante? Estos son los instantes determinados. Estos están aquí. ¿Ya? Perfecto. Por ejemplo, la carrera de autos se ha calculado la rapidez media en 3 intervalos de tiempo distintos. Sí, señor, que son estos. Estos ya lo calculado. Estos son los calculados. Pero es muy probable que la rapidez de los autos haya variado instante a instante. Lógico. La rapidez de cada auto varió, tuvo una variación, ya lo aquí. ¿Ya? En cada instante. Entonces, a la rapidez que el objeto presenta en cada instante de tiempo se le llama rapidez instantánea. Ojo, entonces, esta rapidez que utilizaron los autos fue una rapidez media y está representada en cada instante con una rapidez instantánea. Bueno, a ver, chicos, preguntas. A ver, preguntas. A Leiner, no lo tenía por aquí. Leiner Matthews. Bueno, buenos días. Sí, paso a saludar. Ah, No, dime. te está cogiendo la asistencia. Claro, papá. Todo el tiempo. profe, me apunta porque usted no me saludó. A ver, Camilo Andrés, ya te tengo apuntado aquí. Cuando entraste yo te apunté, pero en el momento que tú entraste yo estaba dando la clase, ¿sí o no? Sí, eso fue. Pero ya yo te había apuntado acá hoy. Sí, señor, porque es que el colegio está solicitando, bueno, el colegio, la administración está solicitando quienes están realmente asistiendo a clases y quienes no. Oye, por eso es que se tiene que coger la asistencia de cada uno. Nosotros tenemos que pasar un reporte de los alumnos que están entrando a clase y no están entrando. Así que mucho cuidadito, tienen que estar pendientes que yo los haya apuntado porque después les pongo falta. Profe, voy a hacer una pregunta antes que se acabe la clase. No voy a hablar del tema siendo que usted anteriormente en informática usted había puesto para crear una base de datos, entonces no tuve la oportunidad de hacerlo en computador. Y entonces de pronto haga todo eso hoy. Lo primer tarea que usted puso de crear base de datos y hasta ahora que usted está poniendo. Ahí te pueden mandar. Sí. ¿Estás viendo los videos? Sí, porque ahí me dijeron que se podía hacer en el cuaderno, pero siendo que en el cuaderno se ve como un poquito difícil. Es un poquito complicado, exacto. Es lo mejor. Sí, por eso es que yo te digo, las tareas las coloqué durante un tiempo prolongado con el objetivo de que usted de pronto más tarde pueda entrar allá a un café internet, a alguna parte y pueda trabajar. ¿Ya me entiende? Sí, pero como están las cosas, está el toque de queda. Exactamente, como está el toque de queda y todo eso, le estoy dando tiempo hasta
para que puedan ir desarrollando poco a poco las cosas. No les estoy exigiendo, tal día. Le tengo que colocar fechas de cierre a las tareas porque eso es recomendable. ¿Sí me entienden? Sí, exacto. Pero yo entiendo que varios alumnos no tienen computadora, a otros les toca ir a un internet o prestarle la computadora a tu primo, a la sobrina, a la hermana, ya, ¿sí me entiendes? O al hermano. Sí, lo entiendo. Dime, chica. Usted nos va a poner ejercicios de esto. Y señorita, tú sabes que todo el tiempo, cada clase lleva Porque la verdad es que no entendí cómo se sacaron los tiempos, profe. Quedé azul. Los tiempos, ¿los explico? Sí, nuevamente. Sí, profe, por favor. Bueno, vamos allá otra vez. Ya tenemos poquito tiempo, pero no importa. Bueno, los tiempos, vamos a buscarlo por acá. Los tiempos son, por ejemplo, los tiempos que determinamos para esta tablita fue de 5 minutos, en el trayecto 2, 9,9 minutos, y en el trayecto 3, 13,9 minutos. Estos tiempos fueron arbitrarios por parte mía, ¿oí? ¿Listo? Entonces, eso lo coloqué yo ahí para hacer el ejercicio. Eso no lo, eso como ¿y cómo haríamos nosotros entonces para sacar unos tiempos nuevos? Pueden colocar los nuevos, ustedes pueden colocar unos diferentes. De pronto ustedes pueden decir que no eran 40 metros la salida de cada auto, sino que eran 20 o eran 50 o 70 metros. Y ahí va cada bajando uno utilizó exactamente, y ustedes pueden decir los tiempos de acuerdo a cada cosa, ¿sí me entienden? A cada desplazamiento. Yo coloqué estos valores para poder hacer el... Okay. Entonces, profe, la cámara no se me puede activar, le estoy diciendo desde hace rato y como que no me escucha. ¿Qué pasó? Ay, hombre, Abel, eso no es lo más importante. Sí, yo quiero que me vea. Profe, continúe, porfa, que ya Sí, se acaba el profe, tiempo. por favor. Y para adelante contigo, adelante con ustedes. Bueno, a Oiga, ver. dejen que explique que no escucho. Y se va a acabar la hora. Bueno, sigo comentando. Entonces, utilizando aquellos tiempos, pues el trayecto 1 empieza todo siempre desde 0, recuerda. Y el tiempo 2 para este trayecto sería el que puse allá, que es el 5, que es donde trabaja. Para el tiempo 2, para el trayecto 2, ya utilizo el otro tiempo, pero ya comienzo desde una posición, recuerda, este tiempo que está aquí pasa como tiempo 1 para el segundo trayecto. Y así, este tiempo que está aquí pasa para el tiempo 3 como primer trayecto, como primer tiempo. ¿Sí me entiendes? Yo me pregunto, pero esos tiempos, o sea, tienen, ¿cómo le explico? Por ejemplo, que si no, a los 40 minutos son 5 minutos, a los 40 metros son 5 minutos, entonces a los 80 metros son 5 minutos más o son menos. Tienes que decirme, en el trayecto 2, cuando ya va en 80 metros, ¿sí? Cuando ya va en 80 metros, el tiempo que transcurrió fueron 9,9, o sea, llegó a 9,9. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula del tiempo 1, ¿ok? El tiempo 1 menos el tiempo 2, realmente lo que transcurrió fueron 4,9 minutos. ¿Ya me entiendes? ¿Sí? Eso es como cuando tú dices, salgo a las 5 de la tarde, y llego a las 9,9 minutos de la noche, ¿verdad? ¿Ya entendiste? O vamos a hacerlo mejor en la mañana. Empezamos a las 5 de la mañana. Ok, a las 5 de la mañana. Y en el trayecto 2 empecé a las 9,9 minutos, ¿verdad? O sea, ¿qué tiempo transcurrió entre las 5 de la mañana y 9?